Les cuento, Oscar, les cuento a todos que vamos a hablar de una enfermedad que, por ejemplo, ha sido considerada ya olvidada en países como Brasil. Nos estamos refiriendo a la paracoccidioidomicosis, que es una micosis sistémica de ocurrencia en América Latina. Sin embargo, más allá de que no está en los titulares de la ciencia en la actualidad, se constituye, digo bien, en una situación de riesgo, sobre todo en la población infanto-juvenil, ya que puede tener desenlace fatal. Vamos a hablar de esto y de otros temas que hacen al desempeño, al estudio, a la rutina del Instituto de Medicina Regional. Una institución que vamos a descubrir también en la próxima entrevista. Agradecemos a la UNE, al CONICET por este espacio, de manera especial a Silvana Siviero, a Cecilia Fernández Castañón, que cada semana hacen posible el encuentro con estos científicos, con estos profesionales que tanto nos enseñan y que además nos hacen tomar conciencia de las distintas enfermedades, patologías y objetos de estudio. Le damos la bienvenida entonces al señor Luis Merino, él es el director del Instituto de Medicina Regional, también al señor Gustavo Giussiano, que es el jefe del área de micología del Instituto de Medicina Regional. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué es esto de la paracoccidioidomicosis? Una enfermedad que ya suena compleja. Hay que ver si su tratamiento, si su abordaje, si sus consecuencias en la salud de las personas también lo son. Es cierto, suena complejo ya el mismo nombre, porque es un nombre un poco largo. Paracoccidioidomicosis es una enfermedad producida por un hongo que se denomina paracoccidioides. Es una enfermedad que la tenemos exclusivamente los latinoamericanos. Existe desde México hasta el norte de la Argentina. Esto nos hace suponer que tiene que ver con regiones subtropicales a húmedas. Digamos, ¿cuál es el nicho ecológico de esta enfermedad? Justamente, zonas tropicales o subtropicales, húmedas, cercanas a cursos de agua, digamos, como lo es nuestra zona, claro, nuestra región. No en las zonas áridas, por ejemplo. Bien, si uno habla de una enfermedad, si intenta descubrirla, si quiere entenderla, básicamente lo es porque se pregunta cuáles son las consecuencias en la salud, cuáles son los riesgos. ¿Cómo podemos saber si una persona está expuesta a esta enfermedad? ¿Cuál es la sintomatología? Expuestos estamos todos, porque el hongo está en el ambiente. El hongo está en la tierra, en el ambiente. Se transmite, digamos, por inhalación. Por inhalación. Se adquiere por inhalación. Y esta enfermedad se puede manifestar de diferentes maneras. Tenemos formas crónicas y tenemos formas agudas. Se adquiere por inhalación, da formas pulmonares. Al adquirir por inhalación va a los pulmones, genera síntomas pulmonares. Y después ese hongo, después de generar una sintomatología a nivel pulmonar, puede diseminarse a distintas partes del cuerpo y provocar otras manifestaciones como cutáneas, mucocutáneas, lesiones en boca, lesiones a nivel dental, lesiones en lengua, en paladar, a medida que la enfermedad cursa con mayor tiempo. Más allá de la gravedad, podemos decir que se trata de una enfermedad muy incómoda, ¿no? Básicamente. Suele ser incómoda, pero suele ser también una enfermedad que, como en los adultos es crónica, suele pasar bastante tiempo hasta que las otras manifestaciones secundarias son las que la hacen incómoda, y es cuando la persona consulta. Claro. Y ahí es cuando en realidad la enfermedad ya está más avanzada. ¿Qué pasa con las micosis en América Latina y en particular en la República Argentina? Porque nuestro clima de por sí ya es como una especie de caldo de cultivo para muchas patologías manifiestas. Sí, en general las micosis son patologías muy frecuentes, ¿sí? Las que más estamos acostumbrados a escuchar son de las micosis superficiales, ¿no es cierto? Las que afectan a pelo, piel y uñas. Pero en el caso particular de la paracoccidioidomicosis es una micosis profunda, sistémica, que puede afectar a varios órganos. Y bueno, la particularidad que tenemos es que nuestra zona es endémica, y hay zonas endémicas para distintas micosis, y desde el instituto se estudian justamente las patologías micóticas endémicas. ¿Qué decimos cuando decimos esto de que es una zona endémica, para que todos lo entendamos? Sí, una zona endémica es aquella zona que tiene normalmente un cierto nivel basal de casos
que no aparecen en otras zonas. Bien, ¿sí? esto habla O que en otras entonces, zonas son rarísimos. habla de un condicionamiento geográfico, digamos. Exactamente, puede ser geográfico, puede ser económico, puede ser social o una Ajá. combinación de distintos componentes. Ante todos esos componentes, ¿cómo hacemos nosotros, los pacientes o posibles víctimas de estas afecciones, para mantenernos a salvo? En el caso de la enfermedad de la que estamos hablando. Bueno, la verdad es que no hay una manera de prevenir, porque el hongo está en el ambiente, solo de tener en cuenta y detectar los casos cuando aparecen. Bien. Bueno, cuando uno tiene síntomas pulmonares, síntomas cutáneos, mucosos, digamos, consultar al médico. Bien, siempre la consulta. Porque como se conoce sobre esta enfermedad aquí, la comunidad médica está preparada para poder diagnosticar. Bien, hablemos un poco del Instituto de Medicina Regional. Hablamos de esta enfermedad, pero también hay muchas otras que son estudiadas en esta instancia, en este escenario. ¿Cuáles son las funciones específicas del instituto? Sí, el instituto depende del rectorado de la universidad, es una institución básicamente dedicada a la investigación científica, pero además desarrolla actividades de docencia, de extensión y de prestación de servicios. O sea, se atienden también a ciertos pacientes que van con patologías muy específicas, ¿sí? Derivados que se pueden resolver en el instituto. Básicamente las patologías que abordamos del instituto son aquellas que son transmisibles, ¿sí? Principalmente infecciosas, y no se las estudia solamente desde el punto de vista del paciente o del agente infeccioso, sino también desde la relación que tiene esta patología con el ambiente. O sea, se estudia el agua, se estudia el aire, se estudia el suelo, se estudian los transmisores, por ejemplo, los vectores, los mosquitos, los flebótomos. O sea que se estudian en general todos los aspectos relacionados con aquellas enfermedades que son, como decíamos, endémicas o más prevalentes en nuestra zona. Bien, ¿cómo vincula el trabajo del Instituto de Medicina Regional con otras instituciones? Bueno, el instituto tiene mucha vinculación con otras instituciones, no solamente universitarias, sino también instituciones privadas, con instituciones de carácter académico de otros países. En nuestro caso tenemos una vinculación con CONICET a través de 2 investigadores de CONICET que tenemos, entre los cuales se encuentra el doctor Yusiano, y tenemos además 11 becarios de CONICET que desarrollan sus actividades en el instituto. Bien, CONICET sin dudas tiene una participación estratégica dentro de la estructura y los alcances del Instituto de Medicina Regional. Contanos, Gustavo, ¿cómo el CONICET se integra a esta institución? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el propósito del CONICET dentro del contexto de investigación regional? Bueno, el instituto, cada investigador de CONICET, digamos, tiene una línea de trabajo a través de CONICET. En mi caso, mi tema de investigación desde CONICET es justamente la paracoccidioidomicosis y el paracoccidioides, que es el hongo que la produce. Estoy yo como investigador, pero también hay un grupo yo tengo un grupo de investigadores que trabaja conmigo, incluyendo 2 becarias de CONICET. Bien, si hablamos de CONICET a nivel general, ¿cuál es el aporte que tiene no solo a la ciencia, sino también a la cultura y al crecimiento de otras instituciones educativas en la región? Si uno dice, bueno, el CONICET contribuye con esto a nuestra vida en sociedad. Bueno, CONICET contribuye en todas las áreas, porque CONICET no es solo ciencia de salud, ciencia básica, CONICET incluye todas las áreas, entonces uno tiene un soporte en CONICET, digamos, con una estructura de muchos años que nos permite, digamos, avanzar. Uno puede encontrar en CONICET la comunión de todas las áreas para poder desarrollarse. Claro, ¿qué otras patologías o qué otras micosis están siendo objeto de estudio en estos momentos en el Instituto de Medicina Regional? Bueno, el instituto tiene diferentes áreas. ¿Sí? El área de micología, como les mencionaba Gustavo, el área de bacteriología, entomología, parasitología, inmunología, biología molecular, bioquímica clínica. Entonces, esto nos estaría hablando de que se abordan diferentes patologías en función de sus agentes causantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, enfermedad de Chagas, dengue, leishmaniasis, diarreas, enfermedades transmitidas por alimentos. Claro, en ese caso las que está mencionando, que son todas enfermedades estacionales,
¿Qué expectativas uno puede tener como paciente, como habitante de esta parte del mundo, digamos, cuando hay un instituto de medicina regional, hay un CONICET contribuyendo al estudio? Digamos, hablemos de dengue, de leishmaniasis, de fiebre amarilla, por citar otra más. ¿Qué podemos nosotros, los posibles pacientes, esperar de estos institutos? ¿Mejora el tratamiento? ¿Mejora el abordaje? ¿Mejoran los mecanismos de prevención? ¿Qué es lo que mejora de manera directa para nosotros que somos las víctimas, digamos, de todas estas afecciones? Muchas de esas cosas, porque desde el instituto se abordan aspectos como la prevención, la epidemiología, o sea, dónde están los mosquitos, dónde están los flebótomos, además que se puede hacer diagnóstico de muchas de esas enfermedades. También la gente puede asistir y consultar, o sea, con alguno de los especialistas, porque a veces uno consulta al médico, ¿no es cierto? Obviamente cuando está enfermo, pero uno puede consultar al instituto cuando está sano. ¿Sí? Sobre cualquier inquietud que tenga acerca de estas patologías. Además de que nosotros trabajamos con los ministerios de salud, de las provincias, municipales. Ustedes conforman los comités de emergencia también, dadas las ocurrencias. Acuerdos de trabajo. Nosotros trabajamos con los hospitales, trabajamos directamente con el Ministerio de Salud en muchos casos. Nosotros aportando asistencia y nosotros aportando desde la parte científica lo que podamos ayudar para mejorar esto. ¿La ciencia contribuye a abaratar los costos de los abordajes? Porque uno de los asuntos que ocurre con el tema de las epidemias o las pandemias y demás también tiene que ver directamente con una cuestión económica, ¿no? Porque la velocidad del abordaje o de la prevención de toda una población tiene que ver con los costos que eso le demanda a un Estado. Digo, cuanto más se estudia una enfermedad, más barato se vuelve el tratamiento. Sí, por supuesto. No solamente, siempre decimos que es mejor prevenir que curar, ¿no es cierto? Claro. Pero si ya el paciente está enfermo, es preferible hacer el diagnóstico lo más precozmente posible para que las consecuencias sean menores. Entonces, cuanto antes se aborde cualquier tipo de patología, menores van a ser los costos que esto conlleve. Bien, para cerrar un poco la conversación, hablando de micosis, de enfermedades transmisibles por vías respiratorias, sobre todo, que estamos muy expuestos en esta parte del mundo, ¿cuáles son esas enfermedades a las que nosotros como correntinos, como chaqueños, como argentinos de esta parte del país, debemos tener una especial precaución? Bueno, básicamente la leishmaniasis está aumentando mucho en nuestra región. Sabemos que es transmitida por un flebótomo, no es un mosquito, sino es un flebótomo. Claro. Obviamente el dengue en la época estacional, la enfermedad de Chagas no ha sido resuelta todavía en muchas provincias. Las enfermedades transmitidas por alimentos, estamos muy acostumbrados a comer en cualquier lado, pero rico, y esto conlleva que podamos tener una patología digestiva. Si estamos sanos previamente no habría ningún problema, pero cuando un paciente tiene alguna enfermedad de base, esta patología, esta diarrea, que podría ser pasajera para cualquiera, podría llevarle realmente a una consecuencia fatal si el paciente tiene una enfermedad de base. Claro, estamos en el mes de septiembre, es el mes de todas las enfermedades prácticamente, pero básicamente ponemos especial atención en cuáles. ¿Nos empezamos a cuidar de qué cosas en este momento del año? Bueno, tenemos que cuidarnos de todos. Básicamente, como decíamos en la época... Pero tenemos que organizarnos porque son Exactamente, pero básicamente, como decíamos en la época de la gripe, H1N1, lo que debemos hacer es lavarnos las manos. Con eso prevenimos la mayoría de las enfermedades, evitar la picadura de insectos, con eso prevenimos un gran número de enfermedades, tratar de comer alimentos que pensemos que están procesados bajo estrictas normas de higiene, y con eso ya tenemos casi un 60% resuelto. Tenemos que tener en cuenta los reservorios también, mucho cuidado, ¿no? Con la acumulación de agua y esas cosas. Bueno, han sido muy amables, muchísimas gracias por la invitación, fue un gusto. Muchas gracias, muy valiosa la información. Le damos entonces el aplauso, la despedida a Luis Merino, director del Instituto de Medicina Regional, también Gustavo Luciano, él es el jefe del área de micología.